El día de hoy hablaremos sobre el conflicto. El conflicto es un término muy amplio. Lo define el diccionario de la lengua española con 6 acepciones. Primero, combate, lucha, pelea. Segundo, enfrentamiento armado. Tercero, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Cuarto, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia de jurisdicción. Quinto, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Sexto, momento en que la campaña es más dura y violenta. Esta palabra proviene del latín conflictus, que está conformada por el prefijo con, convergencia y unión, y el participio fligere, golpe, lo que significa golpe entre varios. Pero este video no se centrará en el origen del conflicto desde una visión histórica, económica o social, sino como un fenómeno que no se termina, se transforma, se aplaca, explota, pero siempre permanece en el tiempo, porque hace parte de la naturaleza humana del hombre y de la mujer. El conflicto está ligado íntimamente con el hecho de ser humanos, ya que en ninguna etapa de la vida nos abandona. Cambia de cara, de situación, de tema, pero siempre permanece. Por esta razón es importante reconocer el conflicto como parte de nosotros y aprender a manejarlo, llevarlo a un punto de equilibrio, puesto que pensar que se va a acabar el conflicto es inviable. El conflicto lo definiría como un fenómeno atado a la naturaleza del ser humano, que por estar dotado de racionalidad puede llegar a una solución o a un manejo óptimo del mismo. Ahora, un conflicto se puede presentar entre 2 personas, 2 grupos de personas o más partes. Claro, sin desconocer los conflictos internos que tienen las personas por algunas circunstancias que se enfrentan a diario. También existen muchos tipos de conflictos por distintos aspectos, como los conflictos bélicos, armados, económicos, de intereses, pasionales, sentimentales, personales, por enunciar algunos. Pueden ser macroconflictos que ocupan o afectan a cientos de personas, como el conflicto entre la protección del medio ambiente versus la explotación de minerales que mueven la economía mundial, o tan pequeño como el conflicto de un niño para elegir un solo sabor de helado. Lo importante es que cada persona haga un autoanálisis sobre la capacidad que tiene de ceder parte de su interés en pro de su contraparte o de un interés general. Este sería el primer paso para la solución del conflicto, ya que si las personas son conscientes de la situación y conocen el conflicto en el cual están involucradas, así podrán consensuar un acuerdo o tomar una decisión apropiada que aplaque el conflicto y sus consecuencias, o que se transforme en una situación de manejo fácil. Sigue una etapa de negociación en la que las partes nunca deben perder de vista su objetivo, que no es ganar y pasar por encima de la contraparte, sino que el objetivo es un punto de equilibrio en el que las partes no pierden, se benefician mutuamente, cediendo recíprocamente pretensiones. Ahora hago un paréntesis. ¿Cómo los seres humanos debemos tratar de dejar ese pensamiento de rivalidad, esa dicotomía ganador-perdedor, ese sentimiento de grandeza por aplastar al contradictorio? Estamos en el siglo XXI con una mentalidad abierta y la cualidad de tolerar todas las posiciones ideológicas, religiosas, económicas. Ese es el avance histórico que se ha obtenido a costa de la violencia y el conflicto que es imposible desconocer. El aporte de este siglo debe ser el diálogo y entendimiento con una acción comunicativa efectiva, es decir, pasar de la teoría a la práctica. Retomando con la etapa de negociación, en esta debe ser protagonista el diálogo, que está conformado por la oralidad y la escucha para que el diálogo sea en doble sentido y las partes puedan comprender la situación propuesta por la contraparte de manera estructurada y en un ambiente de respeto y tolerancia.
Siguiendo con las etapas de la solución del conflicto, se deben tomar decisiones o llegar a puntos de acuerdos firmes, pero el conflicto no termina allí. Se debe hacer un seguimiento constante al cumplimiento de los puntos acordados y las causas del conflicto. Si esto no se hace, ocurrirá lo mismo que en el siglo XX, por una mala negociación después de la Primera Guerra Mundial y el no hacer el seguimiento adecuado. Ocurre la Segunda Guerra Mundial, que fue más fuerte y terrorífica, tratando de exterminar a una comunidad completa. Lo ideal es solucionar el conflicto antes de que éste explote en violencia o en guerra, que sería el estadio superior del conflicto. Un ejemplo de esta situación se presenta en un libro bellísimo, el Majábharata, en el que uno de los Kurus desea la batalla por envidia a sus primos los Pándavas, que no están interesados en el enfrentamiento. Varios personajes interceden tratando de buscar una solución a este conflicto. Sin embargo, la batalla se da en el campo de Kurukshetra, en el cual, después de varios días de batalla, todos fallecen, pero ninguno pierde. Todos los guerreros llegan al lado de Indra, el dios del cielo. Como conclusión, los conflictos han sobrevivido al paso del tiempo porque están arraigados a la existencia del hombre, y es el ser humano quien está llamado a solucionarlos, o por lo menos aplacar el conflicto en pro de su bienestar.